Bueno, cuando me pidió Pablo que viniera a esta ponencia, la verdad es que lo planteamos más como Saint-Gobain que como Placo, ¿vale? La experiencia, yo creo que más interesante a poderos contar es la experiencia que hemos vivido dentro del grupo. Porque sí que es verdad que empezamos Placo Isover allá por el 2013, yo creo que fue, pero bueno, al final hemos conseguido que poco a poco todas las empresas del grupo se vayan metiendo y vayamos teniendo una biblioteca, la verdad, bastante interesante de todos los objetos de Saint-Gobain. Simplemente por una visión muy rápida, que sepáis que Saint-Gobain el año pasado hicimos 350 años, empezamos en 1665, o sea, llevamos 350 años fabricando productos para la construcción. ¿Vale? En diferentes países, bueno, pues empezamos en diferentes momentos y bueno, realmente la exportación de Saint-Gobain empezó en 1858 y de ahí, pues luego a principios de 1900 se podría decir que estábamos ya en toda Europa. No se quedaron ahí y continuamos con esta expansión por todo el mundo a mediados de 1900. Y bueno, a día de hoy estamos presentes en 64 países y somos 190.000 empleados. Para nosotros, el reto con BIM podría decirse que está siendo muy grande, porque sí que es verdad que, a diferencia de otras empresas, a nosotros Saint-Gobain Central, por decirlo de alguna forma, nos ha dejado total libertad para cada uno de los países o cada una de las delegaciones. Esto en parte puede ser bueno y puede ser malo, ¿vale? Luego lo vemos. ¿Por qué apostamos por el vino? ¿Por qué empezamos apostando? Esta diapositiva ya tiene sus años. Diferentes países que ya tenían implantado el uso de BIM en proyectos públicos o que lo iban a tener en breve. Diferentes guías que existían por el mundo y luego iniciativas públicas y privadas que estaban apareciendo. Si nos centramos en Europa, que es lo que más nos puede afectar, teníamos que ya Inglaterra en el 2011 estaba hablando de reducir los costes de la construcción, que en Francia ya había un plan para el 2017, que en Alemania se ponía en marcha, a diferencia con el resto de Europa, porque en Alemania era a través de las empresas, no era a través del gobierno, del sector privado, vamos. Y luego que, bueno, pues Finlandia, Noruega, Suecia, Holanda llevaban ya unos cuantos años. Esto fue una encuesta que se hizo en el 2000, a finales del 2014, principio del 2015, que hicimos, ¿vale? Sobre, bueno, pues en 200 visitas a arquitectos que se fueron haciendo, si trabajaban en BIM, si se estaban formando o si no conocían. Y fue curioso porque efectivamente ya en el 2014 había, como podéis ver, una gran parte de esos arquitectos visitados que ya se estaban formando en BIM y que ya estaban entrando en el mundo del BIM. Si además hablabas de cuál era la lección del software que estaban haciendo, pues todos estaban apostando por Revit, ¿vale? Había 3 o 4 que apostaban por otros software, pero la mayoría era Revit. Nosotros apostamos por BIM, un poco por lo que comenta antes Cristóbal, porque al final BIM es un círculo en el que todos participamos. Y lo ha comentado también a Boris. Lo bueno que tiene BIM es que empezamos desde cero, empezamos todos, o esa es la idea teórica, que desde cero tenemos que empezar todos a trabajar, ¿vale? También os digo que la siguiente diapositiva creó bastante polémica en alguna otra ponencia, y es porque realmente para quién es interesante, esto es un estudio que se hizo en Inglaterra, y para quién es interesante el uso del BIM. El uso del BIM es sobre todo muy interesante para el usuario final, no nos engañemos, el usuario final es el que realmente le va a sacar un beneficio enorme al BIM. El contratista también, ¿por qué? Porque va a quitarse todos esos problemas de ejecución en la obra. Ahora bien, el ingeniero y el arquitecto, ¿es interesante? Sí, porque si los otros están contentos, ellos estarán contentos, pero sí que es verdad que les va a generar normalmente, de primeras, más trabajo, ¿vale? Y ahí yo creo que me darás la razón de que es así. Pero bueno, cuando hicimos los objetos, lo que buscamos fue crear familias. En Placo Isover lo que se buscó es crear unas familias que fueran completas,
no entendíamos que un tabique de placa de yeso laminado fuera sin una lana mineral y no entendíamos que una lana mineral fuera sin una placa de yeso laminado. Al final son sistemas y no son productos. Si tenemos la opción de poder ofrecer ese sistema completo, creemos que es mucho más interesante y animamos a todos los fabricantes a hacer este tipo de colaboraciones, ¿vale?, en el mundo del BIM, que realmente lanzar tu producto. Es más, tenemos sistemas, como podéis ver, con Placo Isover, luego tenemos también simplemente productos con Weber, ¿vale? Tendríamos también sistemas con Weber, y luego nuestros compañeros de Glass también se han lanzado a hacer familias. Y yo sé que ellos están trabajando con diferentes empresas de carpintería para intentar hacer familias en común, ¿vale? O sea, la idea es no solamente hacer la familia del vidrio con una carpintería genérica, sino ofrecer, pues a lo mejor una familia Glass Suco, y nombro alguna, me da igual, o otro tipo de fabricantes de carpintería, pero que siempre se pueda jugar con esas uniones, ¿vale? Al final yo creo que al final lo que nos aporta bien es precisamente el tener todos esos datos y tener datos reales. Si yo introduzco una carpintería genérica, se me queda por el camino parte de esa información, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver diferentes ejemplos, ventanas, muros cortina, por ejemplo. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle de algunos datos, ¿vale? Antes comentabais, ¿cómo hemos hecho para distribuir los objetos? Por lo que os ha contado antes Pablo, nosotros los hemos colgado todos en nuestras páginas web, ¿vale? Y sí que es verdad que espero que para septiembre podamos lanzar una página de Saint-Gobain, donde esos filtros que comentabais antes, no sé quién ha sido el que lo ha preguntado, efectivamente pues puedas buscar por filtros, por aislamiento acústico, por resistividad térmica, y que te dé los diferentes sistemas que van clasificándose dentro de las mismas familias, y que al final te dé una selección de sistemas, ¿vale?, que puedas utilizar en tu obra. Para nosotros era muy importante que el objeto BIM tuviera calidad. Es decir, a mí me es muy importante que el prescriptor o el arquitecto o el ingeniero que coja mi objeto pueda llegar a hacer, ya no voy a decir una LOD 500, pero sí una LOD 400 de forma medianamente fácil. ¿Por qué? Porque introducir información en los objetos es medianamente complejo. Quitar información de los objetos es muy fácil, ¿vale? O sea, tú coger un objeto, una familia, y empezar a quitarle cosas y parámetros es tan fácil como entrar en los parámetros, borrar, borrar, borrar. Introducir esa información, pues muchas veces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no siempre tienen los ensayos acústicos, no siempre tienen las características térmicas de los materiales, ¿vale? Entonces, lo que se buscó fue el hacer objetos que tuvieran una calidad. ¿Y en qué nos fijamos? Bueno, pues en que los objetos siempre tuvieran esos parámetros de interoperabilidad, ¿vale?, con los diferentes formatos, pues parámetros IFC, dentro de IFC, Master Format, Omniclass, Uniclass 2, diferentes categorías, ¿vale? ¿Para qué? Para que cualquier persona que utilizara este objeto pudiera pasar su proyecto y no perdiera información dentro de ese paso del proyecto. También os digo, esto depende mucho del programa que se utilice, ¿vale? Porque luego hay programas que funcionan muy bien en el paso IFC y hay otros programas que por desgracia no funcionan tan bien o son más complejos en ese paso del IFC. Para nosotros también era muy importante una buena descripción de las empresas fabricantes, ¿vale? O sea, creíamos que era necesario que estuviera bien relacionado, pues, tanto el fabricante Placo como el fabricante Isover en su momento cuando empezamos, como cada una de las páginas web y a dónde linkaba o dónde podíamos encontrar más información de esos objetos, ¿vale? Luego, objetos que marquen las restricciones de uso. Esto es una pelea que se tiene en la comisión BIM, porque precisamente no hay nada a día de hoy dentro de ningún programa BIM
que realmente te limite. Bueno, algunos programas te limitan algunas cositas, pero casi todos te dejan muchísima libertad a la hora de diseño. Tanta como que yo puedo coger un tabique que tenga 3 metros de altura y llevármelo hasta 10, tranquilamente. No me lo está limitando. Entonces, para nosotros sí era muy importante marcar una serie de restricciones, que las podéis ver aquí, ¿vale? Pues altura máxima, capacidad de carga, en este caso. Luego, unas propiedades analíticas, que también eran importantes que aparecieran. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, a partir de ahora no solamente vamos a dibujar un CAD y lo vamos a sacar a la obra, vamos a construir un edificio digitalmente y lo vamos a empezar a analizar, ¿vale? Para mí esto es el paso más significativo y en alguna otra ocasión lo he dicho, pasamos de dibujar a construir. O sea, es un poco el concepto que tenemos que tener, ¿vale? Del cambio. La calidad del buen sistema, ¿vale? No lo forma nada más que la buena calidad de los materiales que lo componen. De nada me sirve, como fabricante, tener un sistema súper bien definido en todas las propiedades que habéis visto antes, si cuando yo luego entre dentro de cada uno de los materiales que compone ese sistema son unidades genéricas o materiales genéricos. Lo he visto, y lo he visto en más de una ocasión y en más de 2. Y he llegado a ver cómo un fabricante tiene dentro de sus materiales productos y materiales de otros fabricantes. Os lo digo para los fabricantes que os animéis, que tengáis cuidado de estas cosas, ¿vale? Dentro de la buena definición, bueno, nosotros, no os engaño, dejamos muy de lado el tema de los gráficos, no nos hemos centrado para nada en el tema gráfico, creíamos que era algo que a nuestros productos no les daba una característica muy importante, pero sí nos hemos centrado en la calidad del material, ¿vale? Dentro de sus propiedades físicas y térmicas. A día de hoy hay información dentro de estos sistemas o dentro de estos objetos, de estos materiales, que hace unos años era prácticamente impensable que cualquiera de los fabricantes la diéramos. Y os pongo el ejemplo más típico. Si vosotros mañana llamáis atención al cliente de Isover y le preguntáis la nana mineral, la que queráis, cuál es su densidad, os van a decir que no la dan. O sea, no os dan su densidad. ¿Por qué? Porque consideran que para lo que normalmente se pide la densidad, que es acústica, no es necesaria. Y es verdad. O sea, es una realidad como un templo, ¿vale? Afectan otros datos, pero no la densidad. En el programa sí que la tenéis. O sea, ¿por qué? Porque me afecta a nivel térmico. Al cálculo térmico sí que me afecta la densidad del producto. Tenéis propiedades del acero que utilizamos. En los sistemas de placa, por ejemplo, en los productos materiales de placa, inclusive vais a encontrar la propia densidad de la placa. O sea, datos tan significativos como ese, ¿vale? Y bueno, yo la verdad es que sí que me gustaría, porque lo planteé desde este punto, pero a lo mejor me quedé un poco corto, y lo que no planteé es en qué estamos trabajando ahora. Pero bueno, nombrar simplemente, para que todos lo sepáis, hay diferentes proyectos dentro de España, por ejemplo del 3D Cons, es un proyecto que es impresión en 3D. Me parece súper interesante de conocer a nivel de fabricantes, porque bueno, lo que se está utilizando es todos estos datos de BIM, toda esta programación en BIM, para hacer impresión 3D, para crear nuevos materiales y nuevos sistemas de poder construir, por ejemplo, haciendo una impresión, ¿vale? Se está trabajando con diferentes constructoras para cómo optimizar los sistemas. ¿Por qué? Porque muchas veces tú piensas que tus objetos es muy bueno que tengan, no sé, por ejemplo, todos los rendimientos de materiales y en cambio te llega la constructora y te dice, a mí no me sirve de nada, yo no lo utilizo, por ejemplo, ¿vale? O en cambio echo en falta que me pongáis lo que sea, ¿vale? Entonces os animo a que si vais a trabajar en BIM o vais a desarrollar objetos en BIM, yo os animaría también a que trabajarais con constructoras o con arquitectos que tengáis más o menos de la mano para desarrollar vuestros objetos, porque muchas veces es más interesante esa opinión que la propia que tú mismo tengas, ¿vale?